Con más de 18 años de experiencia en el sector público y privado, Paulina Sandoval es una experimentada abogado ambiental y analista de políticas. Apasionada por abordar los complejos desafíos del cambio climático, la gestión de residuos y el desarrollo sostenible. Posee una maestría en Derecho de la Universidad de Nueva York y una maestría en Asuntos Públicos de la Universidad de California, Berkeley. Fue jefe de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Hoy nos viene a hablar de los desafíos legales de la empresa en la era del cambio climático. Bienvenida, Paulina. Bueno, muchas gracias a Estado Diario y Abogadas In-House por la invitación. Y yo quisiera partir con una reflexión, y es si podemos los abogados salvar el mundo, que es un poco lo que mostraba la Consuelo en su foto de Facebook. Y esta reflexión no es mía, se la escuché a una profesora de Derecho Ambiental de Oxford, Alice Fisher, en una conferencia la semana pasada, y ella hablaba, de cómo los abogados, desde distintos roles, ya sea aquellos que se dedican a legislación climática, a implementación de políticas públicas, desde el Ejecutivo o desde las Cortes en materia de litigación, tienen un rol, pero que efectivamente por sí mismos no son capaces de salvar el mundo, pero sí cuando forman parte de una comunidad legal que busca abordar el fenómeno del cambio climático, que es tan complejo y multidimensional desde distintas aristas. Entonces, desde ahí me quedé pensando, ¿y qué pasa con los abogados de empresas o a los que asesoran empresas? ¿Son parte también de esta comunidad legal? ¿Deberían serlo? Entonces quiero que nos quedemos un poquito con esa reflexión mientras vamos conversando sobre los desafíos legales que enfrentan las empresas en la era del cambio climático. Y yo creo que, para nadie es una sorpresa que los efectos del cambio climático son muy disruptivos en muchos ámbitos. Y no les quiero dar la lata con estadísticas, ni gráficos, ni noticias catastróficas sobre inundaciones, olas de calor, sequías, incendios forestales, pero sí me gustaría mostrarles esta gráfica de la NASA, donde se muestra el aumento sostenido de la temperatura en los últimos 150 años, que ha hecho que el año 2023 sea el más caluroso del que se tenga registro, y que seguramente nos va a llevar y que seguramente será el menos caluroso desde los que vengan hacia adelante, o los que podamos esperar hacia adelante. Entonces eso nos plantea una pregunta, ¿y qué tan preparadas están las empresas chilenas para hacerse cargo de los efectos del cambio climático? Y acá les quiero mostrar este gráfico, este estudio que hizo Cambio Global UC con Acción Empresa el año 2019. Y ellos llegaron a la conclusión que las empresas chilenas no están suficientemente preparadas para enfrentar el cambio climático de acuerdo a su nivel de afectación. Si se fijan en la línea celeste, es el nivel de afectación de las empresas, que coincide con algo que yo creo que es de sentido común, nos parece bastante lógico, y es que aquellas que son más dependientes de recursos naturales se encuentran más afectadas por el cambio climático, ya sea en el sector forestal, energía, minería, etc. Y en la línea roja vemos el nivel de preparación y que efectivamente existe una brecha que es necesario abordar. ¿Y cuáles son los impactos directos que las empresas reportan en materia de cambio climático? Son principalmente respecto de sus operaciones y de sus instalaciones, ya sea por eventos climáticos extremos como sequías o inundaciones, y también impactos productos de los aumentos de temperatura, ya sea olas de calor o incendios forestales. A su vez, las empresas reportan impactos indirectos, que son aquellos que están asociados, por ejemplo, a efectos negativos sobre sus proveedores, sobre la continuidad en las cadenas de suministro, impactos negativos sobre sus trabajadores, sobre las comunidades, cambios en los patrones de consumo de sus clientes e incluso aspectos financieros como es el aumento en el costo de los seguros. Este análisis se profundizó este año mediante la encuesta de percepción de negocios que hace el Banco Central, en donde los resultados dan cuenta que un 58% de las empresas se ha visto afectada durante los últimos años por eventos climáticos extremos, y un 69% de las empresas cree que se va a ver afectada durante los próximos 5 años. Asimismo, las empresas dan cuenta que han aumentado los costos de los insumos, han disminuido niveles de venta y han aumentado los niveles de inversión. Y hacia el futuro lo que las empresas ven es que van a también aumentar los costos de insumos, los costos de los seguros y aumentar los precios de venta. Y acá hay un dato que me pareció súper relevante destacar, y es que al menos un 13% de las empresas
creen que en los próximos 5 años van a tener que cerrar permanentemente sus operaciones debido a los efectos del cambio climático. Y esta es una encuesta que hizo el Banco Central, que por primera vez incluyó el cambio climático como un factor relevante. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para la empresa? ¿Cómo reflejamos estos impactos o estos efectos físicos o estos riesgos físicos en el día a día legal? Y a mí, como se me ocurrió, la forma más fácil de graficarlo, de entenderlo, es pensar en casos concretos. Por ejemplo, si una empresa quiere comprar un terreno o quiere arrendar un terreno a largo plazo para instalar una actividad productiva o una planta, ¿es suficiente el estudio de título? ¿Es suficiente verificar que el emplazamiento, de acuerdo al plan regulador, esté correcto? Los planes reguladores con la ley de cambio climático tienen que actualizarse e incorporar la variable de cambio climático. Pero la dictación o la actualización de un plan regulador se puede demorar hasta 10 años. ¿No será razonable pedir antecedentes o estudios de riesgo para descartar, por ejemplo, riesgos de inundaciones o de remoción en masa? ¿Qué pasa en las cláusulas de fuerza mayor? Si tenemos mapas de riesgo climático que elabora el Ministerio de Medio Ambiente, donde se establecen cuáles áreas son más expuestas a inundaciones o a sequía, ¿podemos decir que son circunstancias fortuitas que no era posible prever? ¿Qué pasa en cómo manejamos los riesgos a los que están expuestos nuestros proveedores? ¿Deberíamos empezar a pedirles planes de adaptación en donde ellos digan cuáles son sus riesgos climáticos y cómo se están haciendo cargo? Bueno, yo creo que seguramente se les pueden ocurrir millones más de situaciones que podríamos conversar con un café, pero yo creo que estas son las cosas que deberíamos empezar a cuestionarnos desde ya, porque estamos sufriendo el efecto del cambio climático y lo vemos día a día y se van a incrementar en frecuencia e intensidad. Hay incluso empresas que han cerrado instalaciones, como es Arauco, que cerró su planta Alicantel a mediados de año, producto de los incendios forestales y las inundaciones. Entonces, habiendo visto así de forma bien general los riesgos físicos y cuáles son sus implicancias, también me gustaría hacer un zoom a otro tipo de riesgos, que son los riesgos regulatorios. Y los riesgos regulatorios son aquellos que están dados por la legislación o regulaciones que los gobiernos van a dictar y en virtud de los cuales se van a imponer obligaciones a las empresas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, para adaptarse a los efectos del cambio climático o bien para informar a sus inversionistas o consumidores finales cómo se están haciendo cargo de esos efectos. Y acá, ¿por qué me interesó enfocarme en estos riesgos regulatorios? Porque con la dictación de la Ley Marco de Cambio Climático el año pasado, estos riesgos regulatorios aumentan exponencialmente. ¿Y por qué? Porque el cambio climático pasa a ser una prioridad de los distintos sectores, o sea, de los distintos órganos de la administración del Estado, que es adicional y que se superpone a su prioridad institucional o sectorial correspondiente. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? Se traduce en dos efectos importantes. Primero, que las legislaciones nuevas, las regulaciones nuevas van a tener que tomar en consideración el cambio climático como una variable relevante. Y segundo, que las legislaciones actuales van a tener que actualizarse conforme a esos criterios. Y acá lo que la ley hace es establecer dos grandes metas que informan, digamos, todas las obligaciones que van a tener los distintos ministerios. Una es una meta de mitigación, o sea, de reducción de emisiones, y está establecido en la ley que debemos alcanzar la carbono neutralidad al 2050. ¿Y esto qué significa? Emisiones netas cero, o sea que las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile al 2050 van a ser iguales a las absorciones que realizan nuestros bosques. Esa es la meta de mitigación y también contempla una meta de adaptación, que significa que debemos reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y aumentar la resiliencia. ¿Y esto cómo se logra? A través de distintos instrumentos, pero los principales son dos: los planes sectoriales de mitigación y los de adaptación. Los de mitigación son aquellos que buscan reducir emisiones y por lo tanto lo tienen que dictar aquellos ministerios que representan a aquellos sectores que tienen mayores emisiones o mayor incidencia en las emisiones del país, y por lo tanto van a tener que dictar planes de mitigación: energía, minería, agricultura, transporte. Son 7 planes. Y en materia de adaptación van a tener que dictarlo en aquellos ministerios a cargo de los sectores que representan mayores vulnerabilidades al cambio climático. Por lo tanto, vamos a tener planes de adaptación de recursos hídricos, de biodiversidad, de ciudades, de borde costero, de infraestructura, etc. Son 12 planes.
Y esta cantidad de planes se tiene que dictar de aquí a junio del próximo año. ¿Ya? Y acá hay una oportunidad que para mí es inmejorable para las empresas. ¿Y por qué? Porque van a poder participar de la dictación de esos planes, van a poder participar del diseño de esas medidas de reducción de emisiones o de adaptación a los efectos del cambio climático. Si vemos en esta, como bien vemos en esta gráfica, y solo a modo de ejemplo, tenemos un escenario de referencia que es nuestra trayectoria actual de emisiones y tenemos un escenario que es el que tenemos que alcanzar para lograr la neutralidad al 2050. Y si ustedes se fijan, hay un delta y ese delta son las reducciones que tenemos que alcanzar y ya está establecido que un porcentaje va a ser mediante medidas que favorezcan la industria sostenible, el hidrógeno, la electromovilidad, la edificación sostenible, la eficiencia energética, etc. Por lo tanto, lo que genera la Ley Marco de Cambio Climático es que se van a tener que establecer medidas específicas para reducir emisiones y para adaptarse a los efectos del cambio climático. Y acá tenemos solo para poder graficar en bien general qué tipos de medidas vamos a poder contemplar en estos planes: límites a las emisiones de gases de efecto invernadero, impuestos verdes que ya existen, pero se están discutiendo si es que se van a aumentar, cuotas de energía renovable, en que ya comprometió Chile en la COP que se van a aumentar al 2030, se van a triplicar. Medidas de eficiencia energética, incluso se pueden crear o eliminar subsidios o incluso establecer requisitos para los proveedores de bienes y servicios al Estado. En materia de adaptación, podemos tener restricciones al uso del agua, creaciones de áreas protegidas en ciertos ecosistemas que sean relevantes para efectos de adaptarnos a los efectos del cambio climático, restricciones en el uso del territorio, medidas impuestas en la evaluación ambiental de proyectos, que ya se está haciendo, y en donde ya se está considerando el cambio climático como una variable relevante, y también medidas de manejo sostenible de bosques. Por último, en las medidas de información o reporte, ya tenemos reporte integrado de riesgos, tenemos la norma de la CMF, la 461, que incorpora el cambio climático y que seguramente va a ir avanzando en profundidad y en sofisticación a medida que también vayan avanzando las legislaciones comparadas, sobre todo en Europa. Tenemos obligaciones de ecoetiquetado en que ya se está avanzando en materia, por ejemplo, de envase y embalaje y que seguramente se va a extender a otro tipo de productos o servicios. Reporte de emisiones obligatorias de gases de efecto invernadero que ya se encuentran habilitadas legalmente en la ley. Y proyectos de ley, por ejemplo, que buscan regular el greenwashing. Entonces, si nos fijamos, existe una estructura institucional creada por la Ley Marco de Cambio Climático que va a hacer que las empresas sean muy reguladas en el corto plazo. Y acá hay una oportunidad, y esta oportunidad está dada porque las empresas pueden participar en estos procesos de elaboración de estos planes y por lo tanto pueden incidir en el desarrollo de estas regulaciones que las van a regular y que van a establecer ya sea medidas de reducción de emisiones o de adaptación. Y por lo tanto yo creo que acá hay podemos hacer de este riesgo regulatorio una oportunidad en la medida en que seamos capaces de participar en estos procesos y de poder anticiparnos a estos riesgos de una forma adecuada. Por último, quiero volver a la diapositiva inicial, en donde nos preguntamos, bueno, si es que efectivamente los abogados podemos salvar el mundo, y si los abogados de empresas o que asesoran empresas tienen un rol en esta materia. Y yo creo que sí, y esto no es por un imperativo moral o por un imperativo ético, sino que es una exigencia sine qua non del rol, o sea, de ejercer de forma adecuada este rol. Estamos en un ambiente regulatorio que es complejo, que va a seguir aumentando, en donde se requiere, en una materia que es altamente técnica y que por lo tanto debe tener un correlato legal, en donde el cumplimiento legal no es suficiente, porque si hay un fenómeno que es dinámico y muy cambiante, es el cambio climático, como su nombre lo dice, y por lo tanto el cumplimiento legal no va a asegurar que nosotros estemos identificando y mitigando adecuadamente todos los riesgos. Así que, por último y para terminar, los riesgos y oportunidades que el cambio climático presenta para las empresas nos desafían a los abogados a entender esos cambios, a entender lo que significan y a darles un adecuado correlato legal a través de los instrumentos adecuados, ya sean contractuales, de prevención de riesgos, de compliance, etcétera. Y por lo tanto, yo los invito a tomar el desafío y a ser parte de los que quieren hacer un aporte también en esto de salvar el mundo y aportar nuestro granito de arena. Muchas gracias.